Muy buenas noches a todas, bienvenidas. Es un placer de tenerlas aquí con nosotros. Mi nombre es Essie Landesbaum, actualmente chair de AMA Woman, iniciativa de AMA USA. Quiero darles la bienvenida a todas las que están aquí con nosotras y también, bueno, a las que nos ven por Facebook Live. En esta ocasión, bueno, tenemos la presencia de Adriana Pacheco. Vamos a presentarla. Adriana, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Y les voy a hablar un poco acerca de la doctora Adriana Pacheco Roldán. Nació en Puebla y es ciudadana americana por naturalización. Vive en Austin, Texas. Tiene un doctorado en literatura y cultura iberoamericana y latinoamericana desde el 2015 por la Universidad de Texas, Austin. Es investigadora afiliada. Un segundito, por favor. Ok. En la tecnología, ¿verdad? All right. Tenemos aquí, es investigadora afiliada al Benson Latin American Studies and Collections. Es cofundadora de la sección del siglo XIX en LASA. También es fundadora de Hablemos Escritoras, que es el primer podcast y enciclopedia sobre escritoras contemporáneas, y de Shop Escritoras, la primera tienda en línea especializada en obra de escritoras. Escribe libros y artículos críticos en diversas revistas. Es miembro del International Board of Advisors de la University of Texas, Austin, del Benson Centennial Committee y de la Pan American Roundtable Association. En 1995 fundó Casa del Sol, la primera institución privada para niños huérfanos o víctimas del maltrato, que ha albergado más de 1,500 niños en más de 25 años de existencia. Desde los 18 años, Adriana ha trabajado para la asistencia y la beneficencia social y para la promoción de la lectura y la educación. Pues bueno, Adriana, es un agasajo tenerte aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotras y el micrófono es tuyo. Adelante. Al contrario, muchísimas gracias. Qué gusto estar acá, ver algunas caras que ya ahora tienen nombre y cara, entonces es maravilloso poder juntar una con la otra, así que estoy muy contenta y estoy de verdad muy agradecida con Jessie por esta invitación. Muchísimas gracias, Jessie, por liderarnos como AMA Women. Yo sé que es una tarea ardua eso de entrar en una organización que quiera hacer un impacto a nivel nacional. Entonces, muchísimas gracias, Jessie. Te reconozco muchísimo el trabajo que haces en AMA y lo que hace de American Mexican Association, que es, pues, la verdad, un concepto muy interesante a nivel nacional. Estuvimos invitadas hace unos años en Puebla, en mi ciudad natal. Curiosamente, fui de visita a mi ciudad para la fundación de este gran grupo que está haciendo un impacto en muchos estados de los Estados Unidos. Muchísimas gracias a Johanna Reyes, que siempre es la que está intermediaria ahí con nosotros. Ella es quien nos facilita todo, nos hace todo, lo que parece difícil, lo hace fácil. Y muchas gracias a todas mis compañeras en AMA Women por todo su trabajo. Reconozco y admiro, respeto mucho el trabajo que hace cada una de ellas. Hace mucho tiempo no daba una plática como esta y quisiera empezar proyectando lo que tengo aquí preparado para ustedes, para que podamos compartir esta noche un momento de muchas cosas, de platicar y de intercambiar ideas. Bueno, pues sí, hace mucho tiempo que no daba una plática como esta a un público más general que tal vez no esté tan involucrado en el campo de estudios de la literatura y de los estudios culturales, que es pues realmente mi área de estudio. Durante mucho tiempo lo daba yo esto en escuelas, en restaurantes, en iglesias, en consulados. En la recepción del consulado afuera me ponían una mesita y ahí es donde hablaba yo con la gente. Me invitaban a trabajar, a ver a las mujeres que estaban yendo a fábricas, a maestras, a guías, y muy interesante todos esos años. Y afortunadamente ahora con organizaciones como AMA pues puedo repetir pues una conversación como digo, las solía yo dar antes. Y AMA nos recuerda que hay grupos que se preocupan por trabajar cerca de la comunidad. Y aunque esta sección es AMA Women, no es privativo de las mujeres, ¿no? Queremos también tener a los chicos
involucrados y que entren y que se sumen a estos esfuerzos que son tan importantes a nivel sociedad. Y en el campo del tema que voy a tratar hoy, la preservación del español y la promoción de la lectura en el idioma que nos fue heredado por generaciones, hay muchos especialistas. Yo vengo hoy a recoger las ideas de algunos de ellos y vengo desde mi área de experiencia a abrir una conversación en donde confluya las ideas de ustedes. Eso es muy importante. Así que vamos a platicar el día de hoy a lo largo de esta hora, primero dando un panorama general, después hablando de la importancia de este tema en los niños, después hablaré de los adultos y por último del impacto en la sociedad. Voy a usar el término hispanos para referirme a los que hablamos español, porque así fue como se acuña este término, estos de los muchos términos que nos intentan definir, pero no con la finalidad de poner etiquetas, sino simplemente porque necesito un término para poder expresarme de precisamente la comunidad de la que estoy hablando. Y bueno, pues primero quisiera compartir con ustedes algo que me llena de orgullo y de felicidad. Y vamos a ver. Pues sí, todas estas escritoras, traductoras, cineastas, periodistas que ven aquí, ya no, acá ya no, que ven aquí y muchas más que forman parte de nuestro universo literario, artístico, traducen el mundo. Lo traducen sus problemas, sus sueños, sus vivencias y su imaginación con palabras y lo plasman en papel o en una pantalla. Lo que quieren es ser leídas para sentirse acompañadas, para opinar sobre el mundo, para hacer un cambio en él, para no permitir más obscuridad y silencio sobre los temas que nos preocupan y las preocupan. Su trabajo es tan valioso, tan valioso, tan valioso, que no podemos dejar de trabajar con ellas y de estar junto con ellas y de hacer visible su escritura en un mundo en donde se calcula, nada más en el 2020, que se publicaron más de 2.2 millones de libros. Nos especializamos en ellas porque queremos hacer visible su producción literaria y creativa y porque al hacerlo, ellas nos ayudan a reconocer a través de sus ojos un momento histórico y las problemáticas que se viven en él. Pero cuando una se dedica o se ha dedicado toda una vida a la literatura y a la lectura por más de 20 años, como es mi caso, cuando el principal interés y preocupación es la educación, cuando la pasión son los libros, siempre salta la pregunta y es, ¿y los lectores? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Están? ¿Existen? ¿Para qué leer un libro? ¿En mi idioma o en el idioma de alguien más? ¿En qué momento un niño se vuelve un lector? ¿De qué le sirve o le servirá leer? Y preguntarnos sobre esto, sobre los lectores, nos ayuda sin lugar a dudas a reconocerlos, a darles existencia y a servirlos en sus necesidades. Y si bien es cierto que se lee por muchos motivos. Se lee por placer, por la lectura, definitivamente, por ampliar un idioma que nos ha sido heredado. Se lee para conservar y para ampliar otras cosas. Se lee para que pensemos, para que nos pensemos de manera diferente. Y vamos hoy a conversar sobre otras urgentes aristas que hay que revisar acerca de la lectura. Eso es algo que creo que es primordial y fundamental. Especialmente cuando estamos leyendo y hablando de español, el cuarto idioma más hablado en el mundo, con más de 500 millones de personas, cuando lo estamos hablando dentro de Estados Unidos, en donde somos parte de esos 40 millones de hispanohablantes que habitan este país, del que somos parte. Y con todo esto nos convertimos sin lugar a dudas en una importante minoría que poco a poco se vuelve una mayoría
Somos parte de mediciones, de estudios, en donde se intenta entender qué sucede con nosotros, cómo nos identificamos, si somos hispanos, latinos, latinoamericanos, latinex, chicanos. ¿Qué pasa con la primera generación o con la segunda o con la tercera? Si nuestros hijos o nuestros nietos serán los que pierdan el idioma. ¿Cómo serán que nuestras raíces y nuestras costumbres afecten e influyan a este país en donde estamos localizados? Y para nosotros en lo personal, y creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, claro que nos asumimos muchos como americanos, pero nunca dejamos atrás nuestras raíces. Siguen ahí los modismos de nuestra lengua, los colores y los sabores de nuestras expresiones, de los dichos de la abuela, las diferencias entre guagua, camión, bus o autobús, o si se dice plátano, banana o banano. Y tenemos una herencia de un mundo fascinante. Estos son los países hispanohablantes fuera de los Estados Unidos. No tantos, si ven el tamaño del mundo, pero sí muchos, si ven la cantidad de población y de densidad que hay en cada uno de ellos. Y bueno, pues un día llegamos a vivir a este país. Y bueno, a lo mejor fuimos nosotros, a lo mejor fueron nuestros padres, a lo mejor fueron nuestros abuelos, los que nos trajeron a vivir o a donde llegamos a vivir, al país en donde se habla el idioma que más plaga la cultura y nuestra imaginación, el inglés. Un idioma que está en todo, en la música, en el cine, en el arte, en la cultura pop, en donde desde los inicios del siglo XX, con lo que se conoce como la americanización, nos llenamos, por supuesto, de un idioma que es precioso en su riqueza, en su expresividad, y si no, pues lean a Melville, o lean a Virginia Woolf, o lean a Hemingway, ¿no? Es un idioma que nos lleva a Elvis Presley, y nos lleva a Vaselina, y nos lleva a la Coca-Cola, y a los westerns, y que nos enseña poco a poco que hablar inglés es un privilegio, y que hablarlo sin acento es una marca de estatus, es una diferencia. Y platicaba yo hace no mucho con María de Lourdes, Victoria, y hablábamos acerca de si se hablaba mal el inglés y hay que venir al país a aprenderlo, ¿no? Sobre todo cuando, bueno, vives o naciste fuera de los Estados Unidos y con los años, bueno, se terminará dominando o tal vez no. El inglés también nos enseña que nos tenemos que americanizar y nos permite integrarnos a él, al país. Necesitamos hablar inglés, por supuesto, para poder integrarnos a este país. Pero también sabemos que poco a poco, generación tras generación, vemos cómo los números cambian y más hijos de inmigrantes se ven a sí mismos separados del origen de sus padres en cuanto al idioma. Cuando les preguntan en un cuestionario si hablan español, por ejemplo, muchos de ellos dicen, claro, mi abuela era de México o de El Salvador, pero yo ya no hablo español. O cuando contestan un survey en donde les preguntan que si hablan español y ellos contestan, yes, I took Spanish in high school. No, casi siempre es así como que una respuesta. Pero también hay otros estudios en donde nos damos cuenta de que esta cuestión generacional muchas veces, sí, va solamente hacia los números, solamente hacia las gráficas. Y en esa que estamos viendo ahorita, esta medición tomada en el 2018, vemos, por ejemplo, que la tercera generación se argumenta que el 51% de los padres ya no les habla en español a sus hijos. La segunda generación, el 29%, y los recién llegados, bueno, obviamente, pues solamente un 3%, ¿no? Esto se intensifica cuando los padres de familia impulsan el habla del inglés en los hogares, pensando que si no lo hacen, sus hijos no podrán aprender a hablar inglés bien y rápido. Hay que dejar de hablar español en la casa para que puedan aprender a hablar inglés, cuando es exactamente lo contrario. Cuando lo que realmente se necesita es esta base lingüística y lectora y de escritura para poder recibir al nuevo idioma. Pero bueno, los tiempos han cambiado y han cambiado mucho.
Pero también tenemos que reconocer algo muy importante. Muchos de los habitantes de este país de origen hispano, y principalmente mexicano, ¿por qué? Pues porque somos vecinos, ¿no? Porque la frontera nos atraviesa, y como decía una buena amiga, Celeste Guzmán, ¿no? A mí la frontera me pasó, yo no pasé la frontera, porque ahí estaban desde hace generaciones, ¿no? Pues muchos de ellos tuvieron que luchar por sus derechos, a seguir hablando español. Y luego sufrieron lo que se dio a principios del siglo XX, que viene ya desde el siglo XIX y que es conocido como el anti-latino sentiment, que fue una cuestión que verdaderamente plasmó y se permeó en todos los campos de la sociedad. Figuras como César Chávez nos lo recuerdan muy bien, o el trabajo de esta maravillosa mujer, Silvia Méndez, y su familia, quienes en 1945, más o menos en esa época, lucharon en contra de la segregación de las escuelas para que los niños, sin importar su raza, pudieran ir a estudiar, para que pudieran tener los mismos derechos que los niños que estaban viviendo y creciendo en las mismas ciudades, en los mismos lugares. Hoy han cambiado muchas cosas. El rostro hispanohablante en los Estados Unidos es otro, en esos años de lo que acabo de mostrar y de lo que acabo de hablar. Por supuesto que muchos de los prejuicios se han erradicado, pero muchos siguen aún vigentes. En un país tan grande como Estados Unidos y con tantos rincones tan metidos en todos los lados, hay muchos Estados Unidos. No podemos hablar de uno solo. Se ha logrado, por supuesto, un sistema escolar donde todos los niños tienen derecho a estudiar, sí, claro, pero sigue habiendo muchas maneras de segregación. Algunas partes del país se ha implementado programas escolares duales de inmersión, lo que se llama el Cross Language Transfer, pero en muchos no hay esos programas o no hay suficientes maestros para enseñarlos. Es por eso que el hogar se vuelve cada vez más importante, ya que se ha demostrado que afianzar en los niños el idioma natal les será más fácil para ellos aprender el inglés. Aunque tampoco pensemos que el inglés va a llegar así por ósmosis y que casi va a llegar sin pensarlo. Eso requerirá de otro esfuerzo de los estudiantes, de los adultos, no nada más de los niños. Pero lo importante es que se desarrollen las habilidades en la lectoescritura. Eso les ayudará a pensar mejor y a estar preparados en el momento de entrar al colegio. Algo que es muy importante en las administraciones actuales, porque se calcula que para el 2025 las aulas escolares tendrán un 25% más, por lo menos, un 25% será población latina. Y de ese 25%, se calcula que el 45% será en zonas y en áreas de pobreza. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que habrá más niños hispanos, pero va a haber también una población que está luchando por sobrevivir en esas mismas aulas. Y las familias tendrán que balancear entre sobrevivir más que en pensar en conservar un idioma, más que pensar en leer, más que pensar si escriben en un idioma o en el otro, más que pensar si es importante conservar ese idioma que heredar. Cuando realmente parte de su éxito emocional, social, económico, va a depender precisamente de afianzarse a esto. Algo que es muy preocupante y que poco se está viendo con la lupa que debe de verse es la gran cantidad de jóvenes hispanos que están dándose de baja en las escuelas y evaluar cuáles son realmente las causas, que son muchas obviamente. Pero en el contexto general, lo que es importante es darse cuenta de que muchos de estos niños están saliéndose de la escuela porque se están quedando atrás poco a poco y no encontraron un apoyo o en la comunidad o en la escuela o en la familia para poder salir adelante.
ellos mismos, los adultos que los rodean, están tratando de sobrevivir, están luchando por sobrevivir. Y para muchos jóvenes y niños, el problema del idioma se suma también a la adaptación a un sistema y a una confusión en su identidad. Los jóvenes que dejan la escuela o terminan trabajando con salarios bajos, ¿sí? O terminan en otras cosas que en este momento, pues todos las sabemos, ¿no? Muchos chicos aprenden a sobrevivir y salen adelante, y esto obviamente no puede generalizarse. Hay muchos escenarios. Pero nosotros desde nuestros espacios muchas veces estamos lejos de ver las repercusiones que esto tiene. Este 6.5 de Hispanic, que son los que están dejando el colegio en comparación con los otros grupos étnicos y razas y comunidades que hay en los Estados Unidos. Algo que también se ha descuidado en la conversación sobre la importancia de que los jóvenes puedan leer y escribir es la relación directamente proporcional entre las detenciones y la falta de las habilidades lectoras cuando evalúan a estos chicos que han sido detenidos. Muchos de ellos, un porcentaje muy alto, muchos artículos académicos han demostrado que un porcentaje altísimo de jóvenes y adultos que están detenidos en las cárceles llegaron a 4º año sin saber leer y escribir bien. Muchos tienen esta historia de, bueno, pues es que era el chico que daba problemas, pero muchas veces daba problemas porque no estaba entendiendo, porque no se estaba adaptando. Y esto, aunque prioritariamente se da en la comunidad, sobre todo la African American, los jóvenes, las mujeres y los hombres latinos tienen también una parte, son parte de esta población, a tal grado que muchas prisiones están empezando a desarrollar programas de enseñanza del inglés, de la lectoescritura y del español y de otros idiomas mínimos para poder ayudarlos a reincorporarse a la comunidad en el momento en el que salen. Esto me parece relevante tomarlo en cuenta porque fíjense qué es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo 4º de primaria. ¿4º de primaria? ¿Qué pasa en 4º de primaria? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué sucede entre los 7 y los 9 años de edad? Ese es el tiempo de afianzar un idioma. Aunque claro está que esto varía y puede cambiar de personas a persona. Yo tengo amigas que han aprendido un español preciosísimo ya como adultas, envidiable su facilidad para los idiomas. Pero en términos generales, los niños entran en un momento en donde es muy bueno si pudiera enseñarse al mismo tiempo, de manera bilingüe, el inglés y a leer y escribir. Perdón, las matemáticas y a leer y escribir. Las matemáticas, los números. Se ha demostrado que ese es uno de los retos más grandes que tiene que enfrentar ahora los programas de enseñanza y de estudio, que pudieran empalmar una educación bilingüe también en la cuestión numérica, porque con eso se está desarrollando en los niños otros skills muy distintos para poder afianzar los 2 idiomas al mismo tiempo. Y ahorita estoy presentando esta pantalla que están viendo ahorita, porque me gustaría hablar de algunos teóricos del desarrollo infantil. Y me gusta mucho lo que Erik Erikson ha hecho con estas fases que pasan los niños, porque llega hasta el periodo de maduración, ¿no? Ya en la madurez, y llega con los jóvenes, y va hablando de cuáles son las 2 partes con las que luchan, con las que luchamos, ¿no? Luchamos con nuestra iniciativa, con nuestra culpa, con nuestra industriosidad, con nuestra inferioridad, con nuestro ego, con nuestra confianza, con la no confianza, ¿no? Erikson dice que entre los 6 y los 11 años es cuando el niño y la niña entran en un periodo de industriosidad versus inferioridad. Es cuando los niños empiezan a preguntarse, ¿puedo ser mejor? ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Cómo puedo encajar
y no sentirme inferior junto a los demás? ¿Cómo puedo no sentirme diferente? Y es cuando empiezan a unirse a lo que es común y para validarse y a rechazar lo que no es común para su grupo de amigos, como por ejemplo el español. Un niño en un aula en donde todos hablan inglés, ¿sí? Lo primero que va a querer hacer es pertenecer a ese grupo. Y en ese momento, ¿sí? Empieza a hacerse preguntas que tal vez no sean evidentes. Es un momento también cuando nosotros necesitamos desarrollar un sentido de orgullo continuo gracias a las ventajas de ser bilingüe. Los niños tienen que sentirse más competentes, más orgullosos de tener algo que los ayude a sobresalir. Pero ya hemos hablado mucho de los niños y quisiera hablar ahora de los adultos. Los padres y las madres que han tenido que emigrar y que ahora son parte de este país como recién llegados, o como los padres que fueron recién llegados en su momento, pero que ya son los padres de una primera generación. En muchos casos ellos han tenido que pasar por muchísimas complicaciones, como por ejemplo, pues emigrar. Y se conoce esto en psicología como el síndrome de Ulises Syndrome, ¿no? Que es un término tomado precisamente del Ulises, de la Odisea de Homero. Ahí está la imagen para que nos acordemos este gran calvario y gran recorrido, ¿no? Que pasa este héroe, como tristemente, sí, pasan miles y miles de hombres, mujeres y niños. El síndrome de Ulises describe que hay una tensión y un estrés por mucho tiempo, por un tiempo prolongado, y esto hace que desemboque en problemas de personalidad y falta de adaptación, incluso violencia doméstica, que en la población latina además, y eso será tema de otra conversación, se ha incrementado significativamente, pero además se ha ocultado de manera significativa. El idioma, en estos casos, es una de las pocas maneras de asirse a su identidad. El idioma es esa barca que lo sostiene y lo carga y lo lleva. Es lo único que les permite llegar a un restaurante y poder pedir de comer algo en donde le van a entender, poder encontrar a alguien que piense como él o como ella, algo a lo que se pueda asir. Y el hecho de que sus hijos después no lo hablen ocasiona rupturas, y después los hijos son los que hablan inglés y ellos no hablan inglés. Entonces hay una ruptura más. Y esto obviamente causa fricciones y rompimientos generacionales. No en todos los casos, como siempre. Por eso es porque es tan importante ver muchas de las ventajas que tiene el bilingüismo. Porque obviamente sabemos que va a desarrollar la atención, la creatividad, la afectividad, tiene inclusive el envejecimiento del cerebro, obviamente tiene ventajas laborables, va a ayudar a la gente a solucionar problemas de otras maneras, porque hay otra manera de articular los pensamientos, ¿no? ¿Y qué hacer con toda esta información? Además de crear una base crítica que nos ayude a pensar por qué hablar y leer en español es tan importante para nosotros, para nuestros hijos, si es que los tenemos, o los hijos de los otros, para nuestra sociedad. Pues porque es importante darnos cuenta que estamos en un momento en donde la tecnología y las herramientas de la modernidad nos pueden ayudar a crear una matriz cultural sólida en donde los niños y los adultos puedan identificarse y construir su personalidad. El sentimiento de pérdida del idioma es mucho más fuerte y más profundo cuando lo pensamos en las interacciones. Muchas veces pasa que hay alguien muy emocionado y nos quiere contar algo en español y de repente le faltan las palabras. Y dice siempre, I'm sorry. I'm sorry for my broken Spanish. Y entonces yo le digo, sorry for my broken English. Y pues estamos en igualdad de condiciones. Lo importante es atravesar el puente hacia el otro lado y ver el impacto que puede tener el ser bilingüe y el conservar estas áreas de desarrollo afectiva. Hay esfuerzos, muchos esfuerzos, como ese que vemos
que se llama Hecho en USA, en donde se han hecho estudios en estados como en California, donde han motivado a las escuelas a hacer mejores programas para los niños bilingües y para ayudar a los padres de familia en ellos. Pero también se necesita lo que dice Christine Lamb. Ella propone conseguir que los gobiernos hagan programas duales más largos para cerrar la brecha entre los hispanos y los angloparlantes, porque lo que sucede es que los niños en cierta edad ya están solitos con el idioma que les dieron y la atención se va más a los niños pequeños. Es urgente que haya más profesores preparados para enseñar inglés como segundo idioma, o es urgente también que enseñen español, los dos idiomas. Es urgente crear oportunidades para los niños y los padres para el verano, como dice Malcolm Gladwell, el gran abismo en el rendimiento de los alumnos es cuando llega el verano y ya no tienen las mismas oportunidades que tienen los niños, principalmente de poblaciones blancas, o americanas, en donde tienen un verano activo, en donde todo el tiempo están preparándose y siguiendo aprendiendo. Pero seamos sinceros, la conversación siempre está enfocada más en los niños y poco se habla de los esfuerzos para ayudar a los adultos. En todos los años de mi experiencia trabajando con padres de familia, cuando fundamos Casa del Sol, el primer orfanatorio privado en Puebla y uno de los primeros en lo que se estaba haciendo en ese momento en el país, incluso en Latinoamérica, trabajamos muchísimo con mujeres en comunidades marginadas dentro de la ciudad o fuera. En otras iniciativas también trabajé con muchas mujeres en donde hacíamos ciertas dinámicas. Y yo quisiera compartirles una dinámica que hacía con ellas y que me enseñó muchísimo. Se sentaban en círculo. Cada una de ellas recibía un libro, un cuento infantil. Y este cuento infantil, un cuento para niños, lo tenían que tener en sus manos durante 1 minuto, en total silencio. Durante todo ese tiempo, no había absolutamente nadie hablando. Se les preguntaba qué era lo que sentían cuando tenían este libro. ¿Qué sentimiento te provoca el libro?, les decía. Y se quedaban calladas. Y cuando era el momento de contestar la pregunta, había 2 respuestas que se repetían curiosamente, con grupos distintos que no se habían oído uno al otro. Unas contestaban miedo y otras contestaban vergüenza. Miedo porque pensaban que les iba yo a hacer que leyeran el cuento y se sentían incapaces de hacerlo. Y me enternecía muchísimo ver esa respuesta y oír esa respuesta. Las que me contestaban vergüenza casi siempre unían alguna otra descripción, como algunas que decían, es que yo soy la tonta de la familia. Mi hijo chiquito lee mejor que yo. Entonces, sí, ¿qué pasa cuando los libros y pensar en la lectura es intimidante? Los libros intimidan cuando no se sabe qué hacer con ellos, cuando nos cuesta a uno leerlos, cuando son objetos inalcanzables, cuando son la muestra precisa de que alguien va a pensar que no sabemos leer. Había mujeres que decían que cuando eran niñas, sus padres las veían leyendo, si las veían leyendo, les decían, ¿qué haces ahí de floja? Párate y haz algo de provecho. Imagínense nada más el momento de rompimiento. Se acababa de terminar la posibilidad de una relación estrecha con la lectura, que era vista como sinónimo de ocio. Párate y haz algo de provecho. En estas dinámicas, el libro era fundamental, porque les enseñábamos cómo funcionaba como puente para conectar lo abstracto con lo emocional, lo concreto con lo cotidiano. Pensemos en esto. Son las 5 de la mañana y suena el despertador. La mamá o el papá se despierta a los niños, prepara el desayuno, prepara las mochilas, los ayuda a vestirse, sale rápidamente,
a donde vaya a llevarlos, a la guardería, al kinder, a alguien que se los va a cuidar. Se sigue el trabajo, algunas regresarán a su casa a seguir trabajando de otra manera. Regresan, preparan la comida, dan de comer, hacen los deberes domésticos o hacen los deberes de su trabajo, recogen a los niños, regresan, ven que se bañen, ven que cenen, que hagan la tarea, que se duerman. No sé si les suene familiar a algunas de las que estamos o de algunos de los que estamos por acá. Y se acuestan en la cama agotados. Y de repente, viendo el techo en la última mirada del día antes de cerrar los ojos, se acuerdan, ay, me dijo mi hija que alguien le estaba molestando en el colegio y no tuve tiempo de detenerme porque se me pasó preguntarle. Ah, me dijo que ya le está costando mucho trabajo a esta maestra. Me dijo que verdaderamente no se siente bien, que algo está pasando. Pero ya es demasiado tarde. La niña ya se durmió. Yo ya me tengo que dormir. Se acaba el día. Me duermo y vuelve a sonar el despertador a las 5 de la mañana. Y el día vuelve a empezar de nuevo. Y así pasarán uno tras otro. Esta es la vida de millones de familias que no pueden encontrar 10 minutos del famoso story time. Y está comprobado que los niños que tuvieron esa lectura diaria, aunque sea breve, uno, llegan a la escuela con un rendimiento escolar más alto, pues desarrollan su pensamiento abstracto. Además, las historias les permiten identificar a las familias y identificar y reconocer problemas de autoestima, problemas de violencia que están pasando, o situaciones que no pueden verbalizar porque no saben cómo verbalizarla, no saben en qué momento algo ya no es lo normal. Sin embargo, a través del cuento, el oso que molesta a los otros animales del bosque es la niña o el niño que la molesta en el colegio. El gran abismo que tiene que saltar ese personaje de la historia son ellos mismos saltando sus abismos de la vida. El story time es fundamental y es una tradición que cuesta muchísimo trabajo conservar porque siempre vivimos muy atareados. Y nosotros tal vez sí lo hacemos. Muchísimos de los que están ahorita escuchando o de los que no nos están escuchando dirán, claro que sí, yo sí tenía ese momento de intimidad. Es un porcentaje mínimo de las familias que logran, sí, reservar ese momento, porque verdaderamente hay muchas realidades. Con estos talleres descubrimos que los cuentos infantiles ayudaron a muchas mujeres a leer. Entonces se nos ocurrió esta idea y creamos una colección que se llama Pedro y Margarita. Bueno, esa es la colección, ¿no? Después de años de tratar de entender de qué manera podíamos ayudar a la comunidad y después de muchos años en donde yo veía entrar a mis alumnos, tanto en México como en Estados Unidos, y los americanos sacaban puro 10 en la materia de español y los que eran de origen hispano ahí van sobreviviendo. Estos libros, les pusimos un audio son bilingües, que tienen inglés y español. La voz en inglés es la de mi hija y la composición y la edición de mi hijo. Entonces, además fue un proyecto familiar precioso. Después fueron usados por sacerdotes en ciertas comunidades y se me hizo fascinante que muchos de ellos los usaron para educar adultos, no para niños. Los tenían precisamente para los adultos. Y recuerdo muy bien una madre que un día me dijo que se metía al baño, se encerraba en el baño donde estuviera ella sola para leer el cuento y repetirlo. Entonces lo repetía una y otra vez hasta que tenía el ritmo correcto, porque se ponía nerviosa de leerle a su hijo. Entonces ya más segura salía ella y ya se lo leía. Y otros me contaban que se memorizaban el audio y entonces practicaban la pronunciación. Y bueno, realmente fue una cosa que se me hizo pues un nudo en la garganta. Pues curiosamente, y me dio muchísimo gusto, preparando esta conversación, me encontré con muchos proyectos fascinantes que están en las redes, muchísimos. Por ejemplo, este podcast divino entre dos podcasts, o de Latina Mom Legacy, o Read Conmigo. Pero quiero tomar una especial atención en el proyecto que tiene Emily Honsberger y su podcast Tertulia.
Porque además de que en alguno de estos episodios involucra a su hijo, me encanta que habla de la realidad que están pasando no nada más los adultos, sino también los alumnos, los hijos, los padres, y realmente me enterneció y me gustó esta manera de poder traer a lo real algo que viene precisamente y se ve claramente de un proceso de academia y de investigación. Quiero comentarles de algo muy interesante. Este es un proyecto que se llama Lena. Y es muy, muy interesante porque además tengo el gusto de compartir una bonita amistad con una de sus fundadoras. Aunque no lo crean, a muchos adultos les cuesta mucho trabajo hablar con los niños pequeños, a no ser que sean cosas transaccionales, y los niños no pueden desarrollar su vocabulario si no tienen esta comunicación continua que va a tener interacciones y les va a dar refuerzos positivos. Hay muchísimas familias que necesitan alguna idea, algún detonador que los ayude, que los guíe, que les diga, hoy puedes platicar de esto, hoy vamos a hablar de este otro tema. Lena hace esto y tiene un sistema muy interesante. Si se fijan, esta playera, y sobre todo esto es más para la investigación, para la academia, quienes nos están escuchando hoy, que están dentro de este campo, les resultará interesante. La playera tiene como esta grabadora que se pone aquí adentro, en donde el niño pequeño la tiene. El aparato no puede grabar las conversaciones, graba los estímulos y las interacciones de sonido. Entonces se puede saber cuántas veces ha habido un intercambio verbal entre los niños y los maestros en las guarderías, en los guías, las personas que los cuidan, en fin. Entonces es una cuestión muy interesante para reforzar el estarles hablando y hablando, que es una de las cosas que más va a estimular, pues obviamente, el aprendizaje del lenguaje, ¿no? Esta es una iniciativa muy interesante, organizada por el gobierno español. Y el gobierno español, a través de la Academia de la Lengua, yo tengo que aplaudir mucho a los esfuerzos que hacen ciertos países de habla hispana en el mundo, como España precisamente, tienen esto que se llama ALCE. Y está en varios países en el mundo y es para enseñarles a los alumnos su español de España, pero sobre todo la cuestión cultural. Entonces, se inscriben, estudian y si en algún momento se van a reintegrar a la vida de España, no se quedaron atrás en pues, lo que está pasando en ese país. Y sí, claro que hay material para la lectura. Claro, hay un mundo saturado de opciones. No pasa que se meten a una librería y salen intimidados, así como acabábamos de hablar. ¿Cuántos libros hay? Todos. ¿Y si no hay dinero para comprarlos? ¿Y si no hay difusión? ¿Y si no hay manera de saber que están ahí? ¿Y si no hay interés? Y acá la clave de todo es trabajar en equipo, dentro de sus comunidades, con las bibliotecas y los centros de estudio, con las universidades y las organizaciones de trabajo social para hacer centros de lectura, conseguir más material y libros para niños y adultos, para interesarlos a que conserven su idioma a través de la lectura. Es urgente hacer directorios de materiales que se puedan compartir, tener espacios en donde se difundan los esfuerzos a nivel nacional y sepamos qué está pasando en una costa, qué está pasando en la otra y qué está pasando a nivel local y regional. Que se compartan ideas y proyectos, como por ejemplo esta idea de dejar un libro en una banca, en un parque, y entonces alguien se lo lleva y lo lee y después lo deja en otra banca en otro parque, ¿sí? O por ejemplo otros proyectos en donde han escrito en las paredes citas de libros famosos, nombres de autores o nombres de autoras. Es urgente escribirles a nuestros congresistas para que vean por nuestros derechos educativos, que se vean esfuerzos que puedan ser replicables en todo el país a lo largo y a lo ancho. Apoyar a los maestros y a los padres, porque yo misma, como abuela de una preciosa niña que queremos que sea bilingüe, muchas veces he suspirado por tener estas fuentes y este inventario e invierto muchísimas horas de mi tiempo
para poder ganarle el tiempo al tiempo, porque los niños crecen muy rápido y porque quiero compartir esos materiales con mi hijo para que juntos y toda la familia ayudemos a nuestra niña en su bilingüismo. Por eso, iniciativas como Hablemos Escritoras existe para dar más opciones, ayudar y apoyar en esta carrera, porque hay que hablar y leer español en los Estados Unidos. Porque es urgente también luchar contra paradigmas y contra prejuicios, como que se cree que se está directamente relacionado la lectura con el ocio. A más ocio, más lectura. Esto no es cierto. Lo que sí está directamente relacionado con la lectura es el interés que se generó en nosotros cuando éramos niños o la curiosidad que tenemos cuando somos adultos, pero también las posibilidades de tener los libros, de tener los accesos. Si no hay fuentes, si no hay podcasts, si no hay libros, si no hay conferencias, nunca podremos acabar con lo que los estudios han dicho, que entre los 22 y los 34 años se leen 7 minutos al día. 7 minutos al día. En todo el año, 7 minutos al día. Y claro, podríamos decir que todo el tiempo estamos con un celular en la mano, entonces todo el tiempo estamos leyendo. No es verdad. La lectura renglón por renglón en periodos más largos de tiempo es mínima. Es importante leer literatura y es que viene de otros países. Es importante, fundamental, que podamos crear un imaginario en donde veamos y reafirmemos que somos un gran melting pot que vive en los Estados Unidos. Los libros son una y otra vez nuestras fuentes, nuestras ventanas. Y quiero mencionar un libro que estoy leyendo que de verdad me está encantando. Se llama Imaginar Países y lo está editando Daenerys Machado y Melanie Márquez Adams, en donde están recogiendo estos imaginarios de cómo nosotros estamos reimaginando nuestros países de origen desde fuera. Desde aquí, desde Estados Unidos, influimos también a nuestros países y a nuestro país adoptivo. Es también la única oportunidad de cambiar y de entender nuestros prejuicios y nuestras mentalidades. Y acá quiero hacer un reconocimiento para todos aquellos angloparlantes que un día decidieron adoptar y abrazar el idioma español. Creemos firmemente en Hablemos Escritoras que si nosotros podemos lograr que haya más traductoras y más traductores, podemos entender y construir todo esto a través de una gran red que conecte. Los traductores nos ayudan a conectar con el otro lado. En Hablemos Escritoras, y para escándalo de mis colegas académicos, pues sí reconocemos los otros españoles y las variedades lingüísticas y el Spanglish y el broken Spanish. Lo importante son los esfuerzos comunicativos. Y los esfuerzos están ahí, pero están dispersos. Las teorías y las experiencias también están ahí. Y son de acuerdo a cada región y están de acuerdo a cada grupo. Por eso, en el 2022, Hablemos Escritoras empieza el tour Las 4 Esquinas de los Estados Unidos, en donde recorreremos este país para aprender, conocer y de ahí sumar a lo que sabemos. Ya es un gran movimiento para preservar el español y para hacer más y más lectores, para conquistar a los que no se animan a leer, para entender cuáles son los problemas sociales, económicos e incluso políticos, para ser la gran nación de hispanohablantes en los Estados Unidos que somos. Y quiero terminar con 2 cosas. Primero, con esta bellísima frase de María Baranda, una escritora mexicana. Si a los niños les enseñáramos más poesía, otro sería el mundo. Y quiero compartir esa es una nube de las muchas nubes que plagan mi imaginario cuando pienso en el bilingüismo.
Muchísimas gracias. Gracias, Jessy. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Adriana. Un aplauso, por favor, para Adriana. Realmente mucha información muy valiosa y súper interesante. Y me gustaría darte unas preguntas de la audiencia. Mencionabas acerca de ese dicho, no cruzamos la frontera, la crucera nos cruzó. Y me parece que es Melanie, dice, bueno, yo busqué, lo he escuchado en varios lugares, pero es un dicho popular, o si podrías elaborar un poquito acerca de dónde surgió. Ay, qué bonita pregunta. Ella es escritora, quien me lo dijo por primera vez, es escritora y dramaturga, se llama Celeste Guzmán Mendoza. Está en el podcast, pueden escuchar su entrevista y además de ser buenas amigas, siempre me decía eso, pero si nosotros estábamos aquí desde antes, ¿no? Como diríamos en México. De ella lo escuché. Ok, perfecto. Y también tenemos otra pregunta que hace Sandra. ¿Qué recomiendas que se pueda hacer para que en las escuelas se pueda ofrecer una educación dual? Hay muchas escuelas que lo están haciendo. El problema es que muchas veces no tienen los materiales y no tienen a los profesores. Yo creo que si la comunidad se une alrededor de la escuela y hacen propuestas y tienen suficiente quórum y después aprovechan algún momento político en la zona, pueden hacer más presión. Y obviamente, bueno, la cuestión es nada más insistir e insistir, ¿no? Ok, perfecto. ¿Recomendarías acercarse a los distritos, manejarlo con los asambleístas o qué es lo que has escuchado? Tuvimos una plática muy interesante con Beatriz hace 2 semanas con AMA, que la organizaron, y ella propuso precisamente eso, llegar a los senadores, a los congresistas. Yo me iría con el School District y con la Asociación de Padres de Familia. Creo que los dos lados, los padres de familia tienen un peso muy importante dentro de las escuelas. Eso podría balancear desde lo político fuera y desde lo político dentro de las escuelas. Perfecto, gracias. Y tenemos a Cintia, dice, qué hermosa ponencia, felicidades por las iniciativas de preservar nuestras raíces, nuestro lenguaje, y también felicita a Ama, muchísimas gracias. Y bueno, con esto pues estamos cerrando, no sé si nos puedes compartir tus frases para cerrar tu presentación, algo que quieres que se lleven todas las personas que se conectaron. Un consejito, Adriana, por favor. Sí, claro que sí, muchísimas gracias. Mi frase sería, hablar otro idioma no es exotizarlo o verlo como algo adicional o como un lujo. Hablar otro idioma, muchos idiomas, es algo fundamental. Es la única manera en la que podemos ser por primera vez una gran familia, una gran aldea del mundo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Perfecto. Y si la audiencia no tiene otras preguntas, pues las voy a invitar a que sigan a AMA, de American Mexican Association, en sus redes sociales también. Pueden visitar también la página web que es ama-usa.org para que puedan enterarse del calendario del próximo año, ya que estamos preparando más seminarios con mucha información muy importante, y no queda más que darles las gracias a todas nuevamente, por supuesto a la doctora Adriana Pacheco, y que tengan bonita noche. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.